Sí, señor presidente. Lo primero que quería manifestar es que este debate iniciado entre los diputados tiene una particularidad, que es que 3 ministros y ministras que hemos pedido que vengan no lo hicieron y creo que tenían muchas cosas para decirnos, ¿no? Me estoy refiriendo al ministro Luis Caputo, al que le queríamos preguntar algunas cuestiones vinculadas a su declaración jurada de patrimonio, ¿no? Un ministro que tiene gran parte de su fortuna, porque verdaderamente tiene una fortuna en el exterior, y algunas explicaciones tendría que dar. Es decir, él supuestamente va a reuniones con empresarios y le dicen, che, tráiganla para invertir, y él tiene toda la plata afuera, ¿no? La declarada legal, seguramente en algunos paraísos fiscales, que para su gobierno no es ningún problema ni moral, ni ético, ni legal, deben andar por ahí. Pero bueno, tendría que dar una respuesta aparte de los beneficios del endeudamiento y los negocios vinculados a la especulación financiera que ha promovido. También tenía que venir la ministra Petovelo, dijo ausente. Yo acá no tengo nada que decir, ¿no? Tiene un montón de fallos judiciales que le indican que tenía que entregar el alimento a los comedores populares, no lo hizo, desacató los fallos y acá no pasa nada. Y hace algunos días estaba citada una reunión donde iba a venir el ministro de Salud Lugones, un hombre de las empresas privadas de salud, las llamadas prepagas, que han visto incrementado fuertemente su patrimonio, su negocio y la desregulación que las ha beneficiado. Y bueno, tendría que decir ahí, cualquiera ve un conflicto de intereses entre decisiones que toma el gobierno y este ministro. Bueno, queríamos preguntarle algunas cuestiones vinculadas a eso, no lo vamos a poder hacer. Partiendo que algunos de los ministros y secretarios que vinieron nos dejaron algunas definiciones un poco desopilantes, ¿no? Como el subsecretario de Políticas Universitarias, que cuando le señalamos la cifra del recorte a los salarios, nos dijo, ofendiendo un poco la inteligencia de todos los diputados y diputadas, no recortamos salarios, aumentaron, solo que mucho menos que la inflación, ¿no? Inauguró ese criterio, ¿no? Aumentaron menos que la inflación para definir un recorte brutal de salario que hemos sufrido docentes y no docentes. Bueno, yendo al tema, primera observación que quería hacer, yo voy a defender un dictamen de rechazo que vamos a presentar desde el Frente de Izquierda Unidad, que vamos a defender en el recinto. Lo primero es que todos los presupuestos de los gobiernos capitalistas llama la atención porque se fijan metas en distintas cuestiones, menos en lo que hace a dar respuesta a las necesidades sociales. Es decir, uno va a ver un presupuesto y tiene metas de inflación, el presupuesto tiene un valor estimado del dólar, pero el presupuesto no dice cuánto va a caer la pobreza, en cuánto va a estar la desocupación, cuánto van a recuperar los salarios reales, que es lo que, a nuestro entender, debería plantearse como objetivo de los gastos en función de los recursos, en este caso que tiene un Estado. Obviamente, en la sociedad a la que nosotros aspiramos, la planificación no sería simplemente de los recursos que ingresan y egresan de un Estado, sino que planificaríamos el conjunto de los recursos de la economía, cuyos aspectos estratégicos serían de propiedad pública, propiedad socializada, y permitirían a toda la población debatir, discutir, deliberar qué prioridades establecemos y dónde van esos recursos. Y a nadie se le ocurriría, discutiendo si primero hay que hacer un country con cancha de golf o darle una vivienda con recursos a quien no la tiene. Y estamos hablando en nuestro país de 4 millones de familias que viven en emergencia habitacional. O si hay que construir viviendas para que nadie las habite, solo como reserva de valor, que es donde va el negocio inmobiliario, y no para la población que la necesita. Por ejemplo, alguien que hoy le cuesta alquilar un montón, que ha tenido que mudarse de barrio y de lugar y sus hijos, sus hijas iban a un colegio y los ha tenido que cambiar porque por el decreto 7023
La desregulación de alquileres los volvió absolutamente impagables. Estableceríamos un reparto de las horas de trabajo para que no tenga que haber jornada de 12 horas y la ciencia y la técnica esté al servicio de que la población trabaje cada vez menos horas y pueda disfrutar más del tiempo libre, y no la esclavitud perpetua a la que este sistema te condena, donde si un joven hoy entra a trabajar va a ver que los derechos de que su padre le hablaba, el aguinaldo, las vacaciones, licencia por enfermedad, ya no los tiene, ¿no? Está fuera de convenio, le hacen fraude laboral con el monotributo, y así trabaja hoy una gran parte de toda la clase obrera. Bueno, todo eso es evitable, no son males que no podamos combatir. Son un producto de este sistema social, que es lo que hay que transformar. La decadencia de Argentina no es producto del populismo que hablan los libertarios, un supuesto populismo, porque acá que yo sepa, en los jubilados no se gasta mucho, en los docentes no se gasta mucho, en el pueblo no se gasta mucho, ¿no? No es que hay derroche, que el pueblo viene derrochando. ¿Cómo derrocha? Acá lo que hay es un saqueo por parte de las clases dominantes. Una política de saqueo es lo que nos ha condenado al 52% de pobres. Y este esquema de presupuesto profundiza todas las consecuencias que ya hemos tenido con el brutal ajuste de este año. Voy a hablar de algunas, vamos a explicar más en nuestro dictamen y en lo que digamos en las cámaras, pero me voy a centrar en algunos puntos nodales que tiene este presupuesto. Primer punto, todo se subordina al pago de la deuda. Una deuda ilegal, ilegítima, fraudulenta, que creció estrepitosamente con el ministro Caputo bajo el gobierno de Macri. Una deuda que legalizó el gobierno de Alberto Fernández, con consecuencias desastrosas para toda la población, y que hoy ordena el presupuesto. Primero, vamos a garantizar pagarle a los acreedores, a los amigos de Caputo, al FMI. Después el resto. Las migajas quedan atrás. Y la deuda aumenta un 29% en cuanto a los recursos que se van a destinar en el presupuesto del año que viene. Y esos recursos abarcan a casi el 10% del presupuesto. Entonces, primer punto que hay. Pagamos la deuda al resto. Eso es no otra cosa, es la famosa regla fiscal que acá se está estableciendo, o es el punto nodal de la regla fiscal. Todo al servicio de garantizar el pago de deuda. Y diciendo que van a garantizar del pago de deuda es nuevamente a la fiesta del endeudamiento. Porque este gobierno, desde que asumió, lo que viene tratando es de generar las condiciones para otro ciclo que agrave el peso que ya tenemos de la deuda. A partir de la baja del riesgo país, le permitiría, en lo que el lenguaje de los economistas es rolear la deuda, tomar deuda para pagar deuda y viva la pepa, lo que más le gusta al ministro Caputo, ¿no? O sea que todavía no hemos visto al Caputo entusiasta, porque hasta ahora no ha podido hacer firmemente esto por los altos niveles de riesgo país, pero ella lo que se encamina, es lo que va a buscar, que sus amigos del capital financiero puedan hacer buenos negocios con Argentina, como lo hicieron ya con el gobierno de Macri. Y establece un criterio que es un poco llamativo, que es si los planes no nos salen como decimos, vamos a bajar las partidas. Todavía más a educación, a salud, a los jubilados. Pero si nos sale mejor, recaudamos más, no vamos a aumentarla. Es decir, establece un techo, no dice que proporcionalmente van a mejorar esas partidas, ¿no? Sino que ese es el techo de lo que vamos a gastar. Digo, para que esté claro la magnitud del ajuste. Es un presupuesto que hay que comparar en realidad con el del año 2023, porque como ya ha habido un ajuste brutal, por ahí te dice que hay un 4%, pero en realidad si lo tomás con el 2023 la comparación es un 25% menos lo que caen los recursos en muchas áreas. Simplemente para nombrar algunas, ¿no? Es decir, que la clave del presupuesto 2025 es consolidar el ajuste brutal que han hecho en el 2024. En educación, el presidente de la comisión decía que lo que está en discusión es el mensaje que dio el presidente. Bueno, ahí
se establece que el 6% del PBI que tiene que destinarse a educación, y que cierto es que muy pocas veces se cumplió, se levanta directamente. Es más, yo le pregunté si este año lo iban a cumplir, miró para otro lado al secretario de Educación. Bueno, él tiene la responsabilidad que se cumpla, es decir, no está cumpliendo la ley de financiamiento educativo. Bueno, ahora lo quieren directamente levantar, y levantar lo que va para ciencia y técnica. Y un diputado, presidente de uno de los bloques del radicalismo, dijo: lo logré en una reunión de Casa Rosada, van a dejar el punto. Sí, vamos a ver si lo dejan o no, pero no lo van a garantizar, ya no lo garantizaron este año. No, ¿ustedes se creen que este gobierno va a poner el 6% en educación para el PBI? Independientemente de que es también algo insuficiente. E incluye un fuerte ataque a las universidades, 3,8 billones de pesos contra 7,2 billones que han reclamado los rectores, que lejos de estar sobreestimado no incluye el nombramiento de todos los docentes y las docentes que trabajan gratis, ad honorem, ¿no? La figura que se usa para eso. Bueno, tiene ataque a las jubilaciones, tiene un punto que es interesante analizar, el punto tributario, porque aumenta la regresividad tributaria, ¿no? La regresividad impositiva. Mire, el presidente de la Nación y también el diputado que preside la comisión expert han hablado muchas veces de que ellos querían bajar la carga impositiva, ¿no? Una y otra vez. Bueno, acá la carga impositiva aumenta del 22,37 al 22,92. Y uno dice, ¿a quiénes se le aumenta la carga impositiva? Bueno, se le aumenta a los monotributistas, que gran parte de ellos son víctimas de un fraude laboral, se liquidó el monotributo social, ahí aumenta la carga tributaria. A los laburantes que se ven obligados a pagar la cuarta categoría a partir de una votación que se hizo en el paquete fiscal. O sea, laburantes que laburan y que le transforman parte de su salario en ganancia. Ahí aumenta fuertemente la carga tributaria. Sube de 4,42 a 5,05 del PBI lo que se recauda por ganancias. En el monotributo del 0,04 al 0,09. Y por el contrario, la caída grande se da, como hemos venido denunciando una y otra vez en esta sala y en el recinto, en las audiencias de las comisiones y en el recinto, la proporción de bienes personales, 0,19, 0,11, y todavía no he logrado que ningún diputado del oficialismo, ni el presidente de esta comisión, que ha sido miembro informante defendiendo el paquete fiscal, explique la lógica de que una persona con los ingresos totalmente garantizados, de fortuna, que tiene la posibilidad de comprarse yates o inmuebles en Miami o en Punta del Este, haya sido el beneficiario de la baja fiscal, mientras que a un laburante, un bancario, un camionero, un docente, le suben la tributación. ¿O por qué tenemos que bajar la inversión en las universidades o en las jubilaciones para que ese fulano, esa fulana, que tiene una fortuna y que tiene, insisto, yates, condominios y recursos que tiene muy poca gente en la población, haya que haberle bajado los impuestos? Ustedes simplemente no contestan, se callan. Si tuviesen algo de valentía intelectual, dirían que está bien cobrarle más en impuestos al laburante y bajarle más a algunos de los más ricos. Probablemente algunos de los que lo votan tienen esos inmuebles, tienen esos yates, tienen esos automóviles en el exterior y van a pagar una alícuota menor, ¿no? Pero díganselo al pueblo al que supuestamente ellos hablan de los impuestos, pero le bajan impuestos a los ricos y le suben al pueblo. Esa es la lógica que está acá. Bajan además, o se mantienen, perdón, en este caso, las exenciones impositivas para grandes empresas. Por ejemplo,
por el régimen de promoción de economía del conocimiento, ley 27506, que votaron todos los bloques menos el Frente de Izquierda. Repito, todos los bloques menos el Frente de Izquierda en la pandemia, cuando era ministro de Economía Massa. Va a haber una pérdida de recaudación de 400 millones de pesos, de las cuales serán beneficiarios Accenture, BSF, Despegar, Endava, Globalogic, IAFH, Mercado Libre del señor Galperín, del señor que se fugó a Uruguay para no pagar impuestos en el país, y encima le damos beneficio impositivo. Digo, ¿ustedes son conscientes de esa barbaridad? Un gran empresario que tiene su vida garantizada, la de sus hijos, sus nietos, bisnietos, tataranietos, recontra tataranietos, garantizada para no aportar un mínimo para que haya escuelas, hospitales, caminos. Se va a Uruguay a no pagar impuestos y acá se le hacen rebajas impositivas. ¡Viva la Pepa! Sigamos así. Redlink, Sistemas Globales, Globant y Technicis se ven beneficiados, 467 millones de pesos. Por la promoción de la actividad minera, ley 24196, las megamineras se ahorran 541 millones de pesos. Por biocombustibles se pierden 633 millones de pesos, entre los que beneficiamos nada más y nada menos que, pobrecito, la empresa Ledesma de Blaquier, pobre gente que necesita subsidios. O los del ingenio El Tabacal, otra pobre gente que requiere subsidios. Recortamos, no va los fondos a los jubilados, les recortamos 15.000 pesos que podrían haber cobrado. Y, sin embargo, acá a los ricos todo tipo de subsidios, todo tipo de exenciones impositivas. Bueno, eso está consagrando este presupuesto. La baja en los recursos ambientales, un punto particularmente ofensivo de los que hay, ¿no? Se rebaja la ley de bosques hasta casi nada, 28 veces menos de lo que tendrían que invertir. El sistema federal del fuego. Están en contra de que la acción humana sea la promotora del cambio climático, se han retirado de la COP29. Y encima bajan los recursos. Y después se asombran cuando tenemos un crecimiento de los incendios en determinadas regiones del país y no hay recursos para combatirlos, ¿no? Este presupuesto, los que voten este presupuesto, háganse después cargo de lo que dice este presupuesto, de lo que baja, de lo que recorta. Este presupuesto establece una caída de las jubilaciones, 10% menos en los recursos que se dan a las jubilaciones. Ya está, el ajuste está ahí. Digo, si consideramos el REM y no el diseño ilusorio, el dibujo en cuanto a lo que va a ser la inflación total, considerando este año y el año que viene. Y a la vez, digo, del otro lado, estuvimos viendo algunas cosas que se recortan, estuvimos mencionando exenciones impositivas, es decir que, de nuevo, no es que no hay plata para los trabajadores, no hay plata para los jubilados, no hay plata para la educación, no hay plata para la salud, no hay plata para hacer vivienda, no hay plata para obra pública. Hay plata para Mercado Libre, hay plata para Globan, hay plata para las mineras, hay plata para los ricos que pagan bienes personales. O sea, el que tiene yates e inmuebles en Miami, Punta del Este, parece hay plata y lo subsidiamos. Para las escuelas no hay plata. Para los jubilados no hay plata. Esa es la realidad del país. Para los especuladores financieros, amigo Caputo, hay plata. Para el resto no hay plata. Y también hay plata para la CIDE. Los 100.000 millones que estaban en el DNU que derogó este Congreso vuelven por la ventana del presupuesto. Hay plata para comprar cartuchos de gas, una de las partidas que más aumenta, cartucho de gas pimienta. Saben que las protestas van a seguir este año y eso es lo que compran. Pertrechar las fuerzas represivas, fuerzas que están para perseguir y gasear a los jubilados acá en la puerta, a los estudiantes, a los trabajadores, a quienes protestan. Pertrechos para sacarle ojos a manifestantes, como a mi compañero Matías Aufieri, abogado del Centro de Profesionales por Derechos Humanos, asesor de nuestra bancada. Le sacaron un ojo en las manifestaciones contra la ley Bases, estando arriba de la vereda, porque un policía tiró del cuerpo para arriba balas de gomas. No le sacaron a varios más de casualidad. ¿Usted vio que hay algún procesado?
Patricia Bullrich rindió cuenta acá, hizo sumario interno, algo. Le sacaron un ojo. Estaba sobre la vereda, no estaba tirando ninguna piedra, haciendo nada. Le sacaron un ojo, contando los heridos de la represión. ¿Dieron cuenta? Nada, nada. Meta bala, cárcel o bala, como decía el presidente de esta comisión. Cárcel o bala, sí, le metió un balazo de goma en el ojo a mi compañero. No nos lo vamos a olvidar. No se preocupe que no nos lo vamos a olvidar. Y creo que he pasado algunos de los puntos centrales, pero antes de terminar quería hacer también una reflexión porque hay un rubro económico que ha crecido en este gobierno, que es el de los productores de pelucas. Primero tuvimos en el veto a la ley de movilidad jubilatoria, un veto indigno. Espero que no puedan dormir los que votaron a favor de ese veto, de haberle sacado 15.000 pesos a cada jubilado y jubilada, que si tienen familiares que cobran jubilación, en la mesa de las Navidades se los reprochen esos familiares, se lo digan. ¿Cómo pudiste ser tan indigno para sacarle 15.000 pesos a un jubilado o una jubilada que apenas cobra 300.000 pesos y no se puede comprar los remedios que ustedes desregularon y los aumentaron? Bueno, se hicieron famosos los radicales peluca. Los 5 diputados del radicalismo que, a pesar de lo que habían votado con una ley que decían sostener, se dieron vuelta y jugaron para mi ley. En la ley de financiamiento universitario volvieron a estar esos peluca, los peluca provinciales también, que se abstuvieron, se fueron, algunos votaron una cosa y otra, que habían entrado al Parlamento con Massa, y sin embargo ahora votaron de nuevo para mi ley. Y el día martes creció el bloque de peronistas peluca. O sea, las pelucas se venden, parece, en este Congreso, y según la ley, van algunos las compran. Porque quienes estábamos listos para dar el quórum, acompañando un pedido de sesión, de golpe nos vimos que no estaban, no venían, para no exponerse, prorrogaron la sesión para el 21, para no mostrar y que no estén esos nombres, así se los podían decir. Sabemos lo que dicen los periodistas parlamentarios, de quienes fueron, Catamarca, Santiago del Estero, algunos de Mendoza, dicen por ahí, no sé si de Chubut y Neuquén también, pero sí una parte del bloque de Unión por la Patria y otra parte del bloque de Encuentro Federal, que a pesar que habían convocado a la sesión, no bajaron, no explicaron, y tienen que explicar. Porque en esa sesión se iba a caer el DNU que le permite hacer lo que quiera, el viva la pepa a Caputo. Lo que pone acá también en el presupuesto, que puede renegociar deuda, canje deuda, tomar nueva deuda en dólares, en euros, en lo que se le cante, como hizo en el gobierno de Macri, sin pasar por el Congreso, sin ley de administración financiera. Y ahí se preservó Caputo. Ahí se preservó Caputo. Se iba también a regular la ley de DNU, ¿no? Para que no pueda estar en vigencia lo que está ahora, que es un escándalo, que es el gobierno autoritario, el gobierno por decreto, el cesarismo del presidente. La utilización de un mecanismo que cuando los que están en oposición cuestionan, los que son oficialismo defienden, que el PRO tenía un montón de proyectos para limitar cuando estaba en la presidencia Cristina Fernández y ahora de golpe lo sostiene. La propia Cristina Fernández en el 2000 tenía un proyecto que todavía era mejor que lo que ahora se proponía en el dictamen. 30 días y si no, chau, nulidad. Y en el 2006, cuando era gobierno, puso esto, que es un mamarracho, inconstitucional aparte, que te permite hacer más fácil gobernar por decreto que tener que venir al Parlamento. Y no vinieron y le dejaron a Milei el instrumento, la herramienta de gobernar con una minoría. Defender, yo hice en una de las intervenciones, dije la tiranía de la minoría, aludiendo a un libro reciente para analizar el sistema electoral norteamericano, de cómo se venían alterando mecanismos electorales, pero acá en este caso es literal porque 2 votaciones que se perdieron por amplísimo margen, veto a los jubilados, veto a las universidades, sin embargo siguieron. Entonces esto que llaman democracia no es democrática.
¿Dónde está la democracia? Si la mayoría está en contra del veto, la mayoría está a favor de los jubilados y triunfa la antidemocracia. Es constitucional, pero antidemocrático. Y el gobierno a mero veto y DNU es profundamente antidemocrático. Es la expresión de que el capital financiero que gobierna de esta forma, que se beneficia, que está de fiesta mientras la población no puede cargar la sube y se tiene que tirar de los trenes para llegar a laburar o para volver de su laburo, y esa es la realidad de la Argentina, gobierna por métodos cada vez más autoritarios, por método de concentración del poder en una figura que es el de un rey sin corona, como había dicho Alberdi que iba a ser la figura presidencial en la Constitución que tanto defiende el presidente en 1853-60, pero que para el propio Alberdi esa era la república posible, no la verdadera. Era un momento de transición, decía, independientemente que para nosotros estaba mal en ese momento, pero digo, su concepción ideológica. Y acá se defiende el cesarismo, el decisionismo, la concentración. Incluso hacen acá defensa de un presidente como el que que va a asumir, el que ganó las elecciones de Estados Unidos, que dice: yo el día 1 voy a establecer una dictadura. Lo afirmó Trump. Y permítame un paréntesis, porque acá hay una disputa rara. Hay una disputa de la paternidad de Trump, ¿no? Entre los libertarios, que dicen: más trompista que yo no hay nadie. El presidente, cómo me habló tantos minutos, cómo me quiere. El cholulaje de Milei, babeándose con Trump, con Musk, etcétera, etcétera. La rodilla gastada de felpudo sobre el presidente norteamericano. Y ahora el peronismo, que dice: no, ¿cómo? Trump no es de Milei, es nuestro. Trump es nacionalista, protege el trabajo. Ah, sí. Así que le disputan a Trump. Alguien que defiende el colonialismo, el racismo, que persigue a la población afroamericana, a las mujeres, etc. Le van a disputar la paternidad de las políticas de Trump, que repudia a los inmigrantes. Incluso he leído insólitamente que la expresidenta y vicepresidenta lo pone como víctima del lawfare a Trump. Alguien que intentó un golpe de Estado para desconocer los resultados electorales. Poco raras las conexiones. Mire usted las variantes ideológicas que está viendo en este momento, ¿no? La paternidad de Trump. Somos más nosotros, más aquellos. Bueno, y para terminar, señor presidente, yo creo que frente al ataque de la extrema derecha que estamos viendo en todo el mundo, incluyendo nuestro país, hay dos actitudes posibles, porque, insisto, la élite globalista, entre comillas, de los demócratas, o lo que fue el gobierno acá de Alberto Fernández, de los que dicen que gobiernan para el pueblo y después dejan el hambre, la miseria y favorecen la extrema derecha, obvio no es ninguna alternativa para la clase trabajadora, los sectores populares. Y frente a estos gobiernos de ataque del capital concentrado contra la clase trabajadora, hay dos actitudes. La rendición, más o menos abierta, más o menos encubierta, o la resistencia. Los que se han plegado a darle quórum, a abstenerse para que le convenga a Milei, a que diputados que no bajan cuando tienen que bajar, etcétera, son parte de la primera opción, la rendición. Que voten este presupuesto de hambre y de ajuste es expresión de la rendición, y no me digan que le dieron una rotonda, que le dieron un barrio como argumento para o votar o adherir. Perdone, tengo que agregar un argumento que se dice mucho acá. Me lo dice el gobernador. Miren, un diputado o una diputada lo vota el pueblo, no lo vota el gobernador. Si no, cambiemos un sistema de personas designadas por los gobernadores. Y incluso dicen muchas veces: no, yo estoy en contra, pero me lo dice el gobernador, los intereses de la provincia, etcétera. Cambien el sistema, propongan que son delegados de los gobernadores y chau, y el pueblo no vota más. Lo tienen de respaldo para sostener posiciones increíbles, de haberle hecho el aguante a uno de los gobiernos más dañinos para todo el pueblo argentino, que va a dejar secuelas por mucho tiempo. Entonces,
Si algunos optan por la rendición, abierta, encubierta, más o menos, un día me rindo, un día no, un día lo hago, un día no, nosotros no. Desde la izquierda somos clara oposición, antagónicas a este gobierno, y estamos forjando la resistencia. Y como decía un cantito de hace algunos años, de la resistencia a la victoria. Porque el descontento se va acumulando. La bronca está en muchísimos sectores. Es el gobierno donde su evaluación de muy mala es de las más altas que hemos visto. Tenemos agraviados al conjunto de los trabajadores, los jubilados, las clases medias, la juventud. Tienen beneficiado al gran poder económico. Sin afectar ese poder económico no hay salida. Sin terminar con este endeudamiento ilegal, ilegítimo, fraudulenta, no hay salida. Y tenemos plena confianza que desde el pueblo trabajador, construyendo la resistencia, llegaremos a la victoria. Muchas gracias, señor presidente.